Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes de procedimiento siempre y cuando el quejoso le haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos o hechos de menores o incapaces al Estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de la naturaleza penal promovidos por el sentenciado. B. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Y C. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Cuarto, en materia administrativa, al amparo procede además contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio o recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consiga para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. 5. El amparo contra sentencias definitivas, ludos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes. A. En materia penal contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. B. En materia administrativa, cuando se reclame por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales no responsables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. C. En materia civil, cuando se reclamen sentencias de mercantiles, sean federal o local, la autoridad que dicte el fallo o el juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrían ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la federación en defensa de sus intereses patrimoniales. Y B. En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las juntas locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Servicio del Estado, la Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado del Circuito de Fiscal General de la República en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo meriten. Sexto, en los casos que se refiere a la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Séptimo, el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio, después de concluido que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir información y se recibirá las pruebas de que las partes interesadas ofrezcan oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
8. Contra las sentencias que pronuncian en amparo los jueces de distrito, los tribunales unitarios del circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia. Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales para estimarlas directamente violatorias de esta Constitución subsista en el recurso del problema de constitucionalidad. B. Cuando se trata de los casos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de esta Constitución, la Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado del circuito del Fiscal General de la República en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte o del Ejecutivo Federal por conducta del consejero jurídico del gobierno podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. 8. 9. En materia de amparo directo procederá el recurso de revisión en contra de las sentencias que revuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u óptima decidir sobre tales cuestiones cuando hubiera sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia según la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de los recursos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. 10. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en material penal al comunicarse la promoción del amparo y en las materias civil, mercantil y administrativa mediante garantía que del quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da correspondencia para asegurar la reposición de las cosas las cosas al Estado que guardarán si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. 11. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión en los demás casos. La demanda se presentará ante los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito, los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los estados en los casos que la ley lo autorice. 12. La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que lo compete. Las cometa o ante el juez de distrito tribunal unitario de circuito se corresponderá pudiéndose recurrir a uno y otro caso. Las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos por la fracción 8. Si el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito no residieran en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable de la ley, determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente al acto reclamando en los casos y términos que la misma ley establezcan. 9. Cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de sus competencias, el fiscal general de la República en asuntos en competencia, el fiscal general de la República en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones y los mencionados.
tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito, las partes en los asuntos que los motivarán o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico del Gobierno, podrá denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los plenos de circuito de distintos circuitos, los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales colegiados de un mismo circuito con diferencia sustento, tesis contradictorias, al resolver las contradicciones o los asuntos de sus competencias, según corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos de circuito, así como los órganos que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia como el objeto de que el pleno o la sala respectiva decida la tesis que se deberá prevalecer. Cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento las compete, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el fiscal general y de la República en asuntos en materia penal y proceso penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funcionarios. El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico del Gobierno, las partes en los asuntos que las motivaran podrán denunciar las contradicciones ante el Pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. La resolución que pronuncien el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos de circuito, conforme a los planos derivados de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiesen ocurrido la contradicción. X y B derogado. XB, el fiscal general de la República o el agente del ministro público de la Federación que el efecto designe será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquellos que determinen la ley. XB1. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá emplearse a solicitud de la autoridad. Cuando sea justificado hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiera cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a constitucionarlo ante el fuego de distrito. Las mismas propiedades se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiera incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que hubieran ocupado con integridad, con autoridad responsable si se hubiera incurrido con responsabilidad, así como de los titulares que hubieran estado con anterioridad al el cargo de la autoridad responsable hubieran incumplido la ejecutoria. Si conociendo si concediendo el amparo, la réplica del acto reclamará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a superar de su cargo el titular de la autoridad responsable y dará vista al ministro hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo podría ser solicitado por el quejoso al programa jurisdiccional o decreto de fino por la Segunda Corte de la Justicia
de la justicia de la nación cuando, cuando la ejecución de las sentencias afectó a la sociedad en mayor proporción de los beneficios que pudieran obtener el quejoso o cuando por las circunstancias del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjurios perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convención sancionada ante el apoyo ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya complicado la sentencia que concedía la protección constitucional. XB2. La autoridad responsable de la desobedezca un auto de suspensión o que en tal medida admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente será sancionado penalmente. 9. Demograda. Título cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Artículo 108. Para los efectos de la responsabilidad que alude este último, reputan como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier general el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como en los servidores públicos de los organismos a los que constitucionaron otorgue autonomía, quienes serían responsables de los actos u omisiones en que interactúan en el desempeño de sus respectivas funciones. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los gobernantes de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los tribunales, los integrantes de los ayuntamientos, así como las hierbas de los organismos del Distrito Federal les otorga autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación a recursos federales. La Constitución de los Estados de la República precisará en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Artículo 109. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidad y de los servidores públicos y las demás normas conducentes y sancionar a quienes teniendo este carácter incurrirán en responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones. 1. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurrirán en actos o omisiones que redunden perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 2. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. 3. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollan automáticamente, no podrán imponerse imponerse dos veces como una jirafa con conductas, sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias la que se deba sancionar penalmente con causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante su tiempo de su encargo o por motivos del mismo por sí o por interpósita persona aumenta sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se produzca como dueños sobre ellos cuya procedencia lícita no pudiesen justificar las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad mediante la provisión denuncia entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presidente artículo 110. Podrán ser sujeto del juicio político de senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los servidores de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el fiscal central de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados del circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomas, los directores generales y sus equivalentes a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias, sociedades y asociaciones similares a estas y fideicomisos públicos, los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de la judicatura locales y el estatuto del gobierno del Distrito Federal les otorgará autonomía solo podría ser sujetos del juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanecen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales en esto de la resolución será únicamente declarada activa y recomunicará a las legislaturas locales para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración
de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión en aquella Cámara después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia de inculpado, conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores erigida en el jurado de sentencia aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión. Una vez practicadas diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables. Artículo 111. Para proceder generalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios del despacho, los diputados de la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el fiscal general de la República y el procurador general de justicia del Distrito Federal, así como el Consejo Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la Comisión de Delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar lugar a un proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen como arreglo a la ley. Por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados. En su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el estatuto del gobierno del Distrito Federal les otorga autonomía. Se seguirá el mismo procedimiento establecido con este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a la legislatura locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto este objeto a proceso penal. Si este culmina en sentencia absoluta, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá el reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. Las sanciones penales de aplicación de acuerdo con los dispuestos en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños de perjuicio causados por la conducta lícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de 3 tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos que hace referencia al párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su cargo. Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con los dispuestos en dicho precepto. Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones
omisiones. Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicar las dichas sanciones, además de la de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, a que se refiere la fracción 111 del artículo 109, para que no podrán exceder de 3 tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetivo y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Artículo 114. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo, y dentro de un año después las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir del iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de presentación consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a 3 años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servicio público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que se referencia la fracción 3 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 3 años.